Los saludamos desde Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Buenos días, bueno, un gusto charlar con ustedes. Carlos, la intención de esta entrevista es poder dialogar con usted acerca de lo que fue su trayectoria deportiva, como jugador, como entrenador. Usted arrancó como futbolista en su querido Huracán, ¿es así? En primera división sí, en realidad arranqué en River, en novena división, todo el proceso que lleva a llegar a primera. Bueno, arranqué en River, novena y octava, y después sí, por motu propio me fui a probar a Huracán, y ya a partir de la sexta división estaba en el club, y bueno, llegué a primera en el año 68. ¿Y en qué momento sintió que podía enamorarse de este club que lo identificó para casi toda su vida? No, en realidad yo soy de Parque Patricio, nací a 5 cuadras del estadio, siempre fui de Huracán. Lo que pasa es que en esa época había un personaje muy conocido que se llamaba Palomino, que era un rescatador, le decían, de jugadores, de chicos, que andaba por las plazas y por los parques, y justamente en Parque Patricio me vio jugar un día y me llevó a River. Pero en realidad yo siempre fui de Huracán porque nací ahí y soy de Huracán, confeso, ¿no? ¿Y significa algo particular? Jugar en el equipo que uno es hincha, manifiesta otro tipo de sensaciones, o el profesional puede más que el hincha? Yo no, en realidad es una pregunta que no podría contestar porque nunca jugué en otro equipo que no fuese Huracán, ¿no es cierto? Que para mí era una satisfacción, por supuesto. Uno tiene otros sentimientos porque vive en el barrio, porque los amigos son de Huracán, porque uno tiene un sentimiento por el club, y nada, no he experimentado jugar en otro club en la Argentina, estoy hablando, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Como para hacer una comparación, pero sí ha dirigido otros equipos. Sí ha dirigido, por ejemplo, Banfield, Racing, River. Sí, no, como técnico sí, como técnico es distinto. Yo quería que me preguntaba como jugador. Sí. Como jugador, en realidad, una satisfacción no haber jugado en otro lado, porque debe ser duro enfrentar al equipo del cual uno es hincha y quiere. Después de técnico ya distinto porque uno está fuera del campo, lo maneja de otra manera, ¿no? Pero sí, cuando fui técnico tuve muchas veces he dirigido a equipos contra Huracán con diversa suerte. Sí, no es lo mismo, no sabría decirte exactamente cuál es la diferencia, pero no es lo mismo, y uno siempre quisiera no jugar contra el equipo de uno, pero bueno, lamentablemente profesionalmente lo tiene que hacer, ¿no? Usted ha integrado uno de los equipos que es muy recordado, que es el Huracán del 73. ¿Por qué cree que a más de 45 años ya ese equipo todavía está tan presente en la memoria de los argentinos, incluso en personas como yo que por cuestiones generacionales no lo ha visto jugar? Sí, yo creo que sencillamente es porque, siempre digo lo mismo, Huracán representaba el gusto popular, ¿no? Yo, que he tenido la suerte de jugar en otros países, de haber dirigido en otros países, quizás sabe más que la gente común la idiosincrasia de cada país para el fútbol. Nosotros somos como los brasileños, nos gusta jugar bien, nos gusta la gambeta, el caño, el sombrero, y bueno, eso era lo que tenía Huracán. Tenía grandes jugadores que tenían un nivel futbolístico en ese momento excepcional, y bueno, y conjugó un equipo que goleaba, que jugaba bien en todos lados, que era aplaudido por gente que no era de Huracán. Yo me acuerdo de un famoso partido con Rosario, terminar aplaudido por todo el estadio, era algo increíble de creer, y sin embargo nosotros lo logramos. Y bueno, creo que fundamentalmente por eso, por la forma en que jugaba, que se identificaba mucho con el fútbol, con el gusto popular de argentino, ¿no? Quizás lo más cercano en el tiempo también lo experimentó Huracán en aquel equipo donde usted era presidente en el año 2009. Sí, no. En realidad los dos, hay una paradoja que es rara, ¿no? Los dos equipos duraron muy poquito, por diversas circunstancias, ¿no? Pero duraron muy poquito, y fue una pena porque eran equipos que representaban al fútbol argentino. Y sí, lo de Capa yo creo que se acercó, ¿no? Primero porque no fuimos campeones, lamentablemente perdimos una final con Vélez que no nos posibilitó lograr un título que creo que Huracán lo merecía. Y en el 73 sí lo logramos. Me parece que eran
parecidos en el juego, pero bueno, me parece que el Huracán del 73 era mucho más contundente, un equipo que goleó un montón de partidos y tenía más cantidad de buenos jugadores, pero este de Capa se parecía bastante, y bueno, no es casualidad tampoco, porque Capa es un discípulo de Menotti y son dos personas que pregonan ese tipo de fútbol, ¿no? Ya vamos a hablar de Menotti. ¿Siente que esa final contra Vélez fue algo así como un robo contra Huracán? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil acusar cuando uno no tiene pruebas. Si yo tengo que marcar un error grave, mucho más allá del gol, es el gol anulado a Domínguez, claro. Porque después uno lo ve por televisión 50 veces y se da cuenta de que no solo que no es offside, sino que es muy claro que no es offside, como para que un lineman pueda marcar un fuera de juego cuando nunca existió, ¿no es cierto? Yo digo, a veces uno discutiendo de fútbol dice, uno se puede equivocar cobrando algo que no vio, pero nunca se tendría que equivocar cobrando algo que nunca existió. Claro. Que es muy diferente, ¿no es cierto? Así que nada, yo creo que el error del lineman, ese caso fue fundamental, porque nosotros nos poníamos 1-0 arriba, y después, bueno, el gol que dio Abel es una interpretación, yo creo que fue full, pero bueno, qué sé yo. ¿Pudo hablar con la Ribey después de eso? ¿Cómo? ¿Pudo hablar con la Ribey después de lo que ocurrió? Sí, yo hablé con la Ribey, el flaco me dijo una cosa que es verdad, que uno cuando la ve por televisión es verdad, me dice, sí, yo lo toco, pero yo tengo toda la intención de no tocarlo. Como la cancha estaba mojada, él se tira hacia la pelota y lo llega a impactar al arquero, pero no lo impacta con la plancha, lo impacta con la rodilla porque él recoge la pierna para no golpearlo. Si la intención de él nunca fue golpearlo. Claro. Pero bueno, dentro del área el reglamento es muy simple, cuando se lo toca al arquero, dentro del área chica es full, pero bueno, no lo cobró. Después yo inclusive, como yo en ese momento era presidente del club, una vez en la AFA y en el 6 hablé con Bracenas y le dije que nada, que él solo sabía lo que había hecho y que la conciencia de él era la que tenía que resolver. Yo no le podía decir nada, porque en realidad no hay pruebas. Pero la verdad que fue muy injusto y muy inmerecido, porque creo que Huracán en ese momento era, sin ninguna duda, el mejor equipo del campeonato. Pero bueno, ya pasó y a mí me costó mucho ese gol, ¿no? Sí. Porque no sé por qué cosa del destino, después de ese partido todo se derrumbó para Huracán, ¿no? Se derrumbó la permanencia en primera, no sé, surgió algo que es muy difícil de explicar, pero fue muy puntual. Desde ese partido para adelante, a mí me empezó a ir muy mal y bueno, usted sabe bien que en fútbol los resultados mandan en todo sentido y cuando se empezaron a dar en contra, el tema se complicó, ¿no? ¿Siente como muy injustas algunas de las críticas que han hecho sobre su persona? A mí me gustaría quedarme con lo que yo hice, como le decía antes de Bracenas, en el caso mío, me gustaría quedarme con todo lo que yo hice, lo que intenté, los errores, los aciertos, y después la gente tiene derecho a opinar lo que quiera. Por supuesto que hay críticas que son muy injustas, y sobre todo, más que injustas, son irreales, porque, qué sé yo, a uno lo pueden acusar de ciertas cosas, que se equivocó, errores, pero el derrumbe en cuanto a la gestión mía pasó pura y exclusivamente por el tema Pastore. Claro. Y el tema Pastore, los que entienden de fútbol me van a comprender más, era un tema que no tenía ningún tipo de discusión, había venido sin cargo y sin opción. Eso significa que Huracán, lamentablemente, lo único que podía hacer con el jugador es ponerlo en la cancha y a través de sus actuaciones lograr éxitos, pero después no tenía, económicamente no tenía ninguna posibilidad. Aparte no era muy conocido tampoco antes de llegar a Huracán, jugaban Talleres, pero no era muy conocido. Vio que hay un dicho que dice el momento justo en el lugar indicado. Bueno, yo tuve la desgracia, entre comillas, de ir a la Quemita un día sábado, donde jugaba Talleres, la cuarta división de Talleres con Huracán, y ver un partido donde había un chico de Talleres, un flaco alto, que tenía 17 años, que nos ganó 4-1 y yo los 4 goles. Entonces yo como gente de fútbol lo primero que hice es averiguar quién era, me entero que lo manejaba Marcelo Simonian, que era amigo mío, y le pedí encarecidamente que me lo trajera a Huracán. Claro.
y él me dijo que lo traía sin ningún inconveniente, pero que no me podía dar ninguna posibilidad de opción porque él lo había comprado a Talleres, que en ese momento estaba en quiebra. Estaba en el Argentino A, Talleres también. Claro, y que era un negocio que había hecho él y que no podía... Bueno, yo creo que si usted me pregunta en los 5 años que goberné si algo no volviera a cometer, es traer jugadores sin cargo y sin opción, porque de la misma manera que llevé a Pastores, llevé 20 jugadores más en la misma condición y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no explotaron como explotó Javier, ¿no? Que la verdad que explotó de una manera insólita y millonaria a la vez, porque un jugador que termina costando 46 millones de euros y Huracán no percibe un peso, yo lo entiendo que la gente se puede enojar, pero de ahí a otra cosa estamos muy lejos. Pero bueno, son un poco los riesgos que uno corre cuando contrata jugadores. ¿Y por qué piensa que hay determinadas actitudes como la de Matías de Federico, por ejemplo, que se fue formado en el club, criado en el club y se va de la noche a la mañana rebelándose contra la institución que lo formó y que lo vio nacer? Yo creo que pasa pura y exclusivamente por lo económico, ¿no es cierto? Ese equipo que explotó en 6 meses nada más, aparecieron un montón de figuras que hasta ese momento no los conocía nadie, como Pastore, como de Federico, como Volati, y bueno, como en todos estos casos empiezan a tentarlos, y uno se le hace imposible retenerlo. Lo de Federico fue quizá la expresión más burda que tuve yo, porque un día me llaman por teléfono ya desde Brasil y me dice que se va a quedar ahí, que no vuelve más, cuando yo ni sabía como presidente que él estaba en Brasil, era una semana normal de entrenamiento. Bueno, ¿qué hice? Consulté en AFA, me acuerdo que hablé con Grondona, explicándole la situación y cómo era la defensa del club, porque el jugador era de las divisiones inferiores. Nada, Grondona me aconsejó que lo vendiera porque no tenía alternativa, porque si la FIFA siempre iba a defender al jugador y que la única opción que yo tenía es sacar la mayor cantidad de plata posible al equipo brasilero y bueno, y al final lo terminamos vendiendo $4 millones, pero por decisión de jugador. Huracán no tuvo ninguna chance de defenderse. ¿Y cree que porque era Huracán? Las cifras eran lo que cobraba de Federico en Huracán, un chico de inferiores, a lo que le daban en Brasil. Yo en ese caso lo puedo llegar a entender, pero bueno, me parece que tendría que haber reglamentaciones que por lo menos defiendan al club que lo formó, ¿no? ¿Cree que esto ocurrió porque era Huracán? A lo mejor si era un club más poderoso no pasaba. No sé, porque esto fue una decisión de jugadores y sus representantes. No sé si estaría en otro club más poderoso si hubiera tomado la misma decisión, pero bueno, pasó y fue así. Y bueno, y ese equipo, también por eso digo que a través de, como te contaba antes, a través de esta derrota que tuvimos, todo se precipitó para mal, porque si nosotros hubiéramos sido campeones, hubiéramos entrado a la Libertadores, los jugadores hubieran querido jugarla, porque yo me acuerdo que el día anterior al partido ya Arano me había dicho que se iba a Grecia, porque no sé cuánto le daban. Bueno, Huracán promocionó un montón de jugadores y los jugadores por ahí no colaboraron con el club como lo tenían que hacer, pero yo digo que el dinero hoy es fundamental en estas decisiones de los jugadores, llevado por los representantes que por supuesto no tienen puesta la camiseta del club y los incitan a que se vayan por mayor dinero, ¿no? ¿Es verdad que siendo presidente del club le costaba mucho ver los partidos? Sí. Sí, bueno, mi historia es... yo dejé de dirigir porque había tenido un problema en el corazón. Los médicos me aconsejaron que no dirigiera más porque ellos pensaban que entre el cigarrillo, que era bastante, y el estrés que me causaba dirigir, era lo que me habían afectado el corazón. Entonces, bueno, dejé de dirigir y cuando me propuse ser presidente del club, entendí que ver los partidos también me podía haber dificultado, y la mayoría de los partidos yo me iba a pasear con el auto y esperar que me dieran buena noticia. ¿Es cierto que una vez se metió en un casamiento? Sí, pero sí, en la cancha Argentino Junior, de casualidad, sí. Porque a 3 cuadras de la cancha había un casamiento y yo estaba dando vueltas por ahí esperando que terminara el partido y
una persona a la puerta me reconoció y me invitó a tomar un champán, y yo estaba ahí medio invitado raro, pero ¿Cómo? Sí, fue una anécdota hermosa porque me acuerdo que la persona que estaba ahí me reconoció, me dice, ¿qué hace por acá? Venga, vamos a tomar algo, y bueno, me metí en el casamiento. Y como buen inglés no se negó. No, para nada. Aparte era una manera de hacer tiempo. Claro, claro. O sea que se puede decir que al gran equipo de Capa usted casi no lo vio. No lo vi como lo tendría que ver, porque los grandes partidos que tuvo, por ejemplo con River, estaba en el vestuario, no salía, con Racing lo vi el primer tiempo, es el día que hicimos 4 goles, que fue la verdad que fue un lujo ver ese. Sí. Pero sí, después la mayoría de los partidos no los veía, la verdad que no. Volviendo atrás en el tiempo, ¿qué tenía Menotti distinto al resto? A ver, yo es muy probable que pierda objetividad hablando de Menotti, porque el flaco en un momento muy muy especial de mi vida deportiva me rescató. Él cuando vino Huracán, yo me iba a ir a Guatemala a jugar, ya tenía todo arreglado con Guatemala, me había arreglado Omar La Rosa, que venía de jugar de ahí, me había arreglado para jugar en un club guatemalteco porque en Huracán yo no jugaba, era de suplente, y bueno, y uno de esa edad quiere jugar y qué sé yo. Llegó el flaco, que nosotros sabíamos quién era porque había sido jugador, pero como técnico no tenía absolutamente ninguna trayectoria. Y me acuerdo que un día me dijo que él me conocía, que él quería que yo fuese el conductor de un equipo que él iba a armar, todo a futuro, ¿no? Y bueno, y así fue, no me falló, me prometió algo que yo después le cumplí, me puso, me bancó, y después, bueno, yo llegué a ser lo que fui, mucho gracias a esa actitud que él tuvo conmigo y a esa confianza que me brindó, ¿no? Que era una característica de él. Yo digo que si usted me pregunta qué es lo mejor que tenía Menotti, es que hacía sentir al jugador el mejor del mundo. Un gran seductor. Exactamente, que es muy difícil de conseguir eso, ¿no? Porque después uno, imagínese que yo, no sé si la palabra es copiar, pero cuando uno llega a técnico, trata de imitar, de copiar, no sé cuál es la palabra justa, a las cosas buenas de los técnicos que tuvo. Y bueno, y pues creo que nadie lo logró, es la virtud de él, casi nadie lo logró como lo lograba él. Hacía jugar a todos los jugadores un mejor nivel. Y bueno, y sobre todo imponiendo un estilo donde él nunca traicionaba, donde él nunca aceptaba que no juguemos como él quería, y bueno, y logró lo que logró, ¿no? Pero creo que eso fue la mayor virtud. ¿Es Houseman el mejor jugador con quien le tocó compartir cancha? Sí, seguro. Yo digo y dije siempre que para mí fue el mejor jugador que yo vi en mi vida, pero contra algunos que dicen que estoy equivocado, y que puede ser. ¿Mejor que Maradona, por ejemplo? Sí, para mí mejor que todos. Lo que pasa es que uno se tiene que rendir ante la evidencia de que René jugó 4 años a gran nivel, y los grandes cracks del fútbol mundial jugaron, Pelé, Maradona, Messi, jugaron 20 años, 15. Entonces, en esa disyuntiva es muy difícil de comparar. Pero como yo convivía con él y lo veía en los entrenamientos, y lo veía, bueno, yo lo digo estoy seguro que no me equivoco, pero bueno, por ejemplo, Basile, que es muy amigo mío, me dice que yo tengo razón, pero que no lo puedo decir. Bueno, yo lo digo. Ahora, cuando René tuvo esta desgracia de fallecer, yo he leído muchos artículos donde, no sé si el mejor del mundo, pero entre los mejores del mundo estaba, así que tan errado no estoy. Un jugador que no tenía defectos, que era hasta cómico para jugar, la gente se divertía con él en una cancha, y era aparte de una positividad total, hacía goles, le hacía hacer penales, en el área era implacable. Un jugador bárbaro, pero bueno, con una vida que no lo acompañó, y con una trayectoria que tampoco lo acompañó. Entonces es muy difícil comparar. Ahí estoy de acuerdo, no puedo comparar a Pelé o a Maradona pero futbolísticamente hablando, para mí fue el mejor de todos. ¿Es verdad que no le interesaba para nada el dinero? No, para nada, para nada. Un chico muy especial, yo creo que no tenía ni idea lo que era el dinero. Él si ganaba 10,
compraba por 10, si ganaba 20 compraba por 20, si ganaba 50 compraba por 50 y si ganaba por 200 se compraba un auto. Él le daba lo mismo todo, ¿no? Él disfrutaba de otras cosas, ¿no? Disfrutaba de sus amigos, de su villa, de sus locuras y del fútbol. Por supuesto que el fútbol para él era el divertimento más grande que tenía. ¿Es cierto que se hacía lesionado para que un compañero pueda cobrar? Sí, cuando él empezó a flaquear, que ya creo que fue cuando yo volví de Europa, sí, si no me equivoco, ya en el año 78 por ahí, que volví a jugar con él ya no jugaba a los 90 minutos porque no aguantaba, entonces a veces se hacía salir porque la gente de Huracán, por más que jugara parado, la gente lo quería ir en la cancha, y él a veces cuando ganábamos hacía hacer el cambio para que los chicos cobraran el premio completo, ¿no? Porque en esa época se cobraba, el que jugaba cobraba el 100% y el que estaba en el banco cobraba el 50%, y él en una actitud que lo vestía de cuerpo y alma, hacía entrar a los chicos para que cobraran el premio completo. ¿Qué se siente jugar un mundial? ¿Es lo máximo de su carrera como futbolista, Carlos? Sí, para mí sí. Yo tuve la desgracia de integrar un equipo que no jugó nada bien, que para mí tenía grandes jugadores. Me acuerdo una vez hablando con el flaco me decía algo que yo también estoy seguro que es así. Argentina en el 74 tenía mejores jugadores que en el 78. Sí. Jugador por jugador, ¿no? Pero nunca fuimos un equipo. Entonces, dentro de la alegría que puede tener alguien de jugar un mundial, representar a su país, en un país tan lejano como Alemania, qué sé yo, pero a veces siempre con la bronca de no haber hecho un mejor papel, porque creo que estábamos en condiciones de eso, pero no fue así. De todas maneras, representar un mundial para el país de uno, ayer estaba leyendo justamente a raíz del Día del Himno Nacional, algunas críticas a los jugadores que no cantan el himno, qué sé yo. Yo me acuerdo como anécdota principal de ese mundial, porque yo fui de última, yo no tenía programado ir al mundial, fui lamentablemente por una lesión de Abayay, y yo me acuerdo que en esa época, cuando se tocaban los himnos, había un camarógrafo que pasaba jugador por jugador, enfocándolo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se acercó a mí, se me cruzaron tantas cosas por la cabeza, que me estaba viendo mi familia en Argentina, que estaban viendo, me agarró una emoción tan grande que me ahogué. Después digo, ¿cómo puede ser? Bueno, después una vez que suena el silbato, a uno se le pasa todo, claro. Pero esas emociones las da nada más que este tipo de acontecimiento, ¿no? Y la verdad que bueno, tuve el orgullo de representar a mi país en un mundial que no es poca cosa, ¿no? Y que es lo máximo que yo logré, sí, sin ninguna duda. ¿La Naranja Mecánica fue el mejor equipo al cual le tocó enfrentar? Bueno, yo no jugué ese partido. Ah, no jugó, perdón. Lamentablemente no lo jugó, lamentablemente no, afortunadamente, pero se comieron un baile terrible. Sí, terrible. La verdad que yo no había, Argentina había jugado ya previo al Mundial un amistoso, habíamos perdido 4-1, yo no estaba en esa gira previa, y me acuerdo que la charla técnica, Víctor Rodríguez, que era el segundo de CAP, había hablado de ese partido, muchachos, con este partido, nosotros habíamos perdido 4-1 en Ámsterdam. Y me acuerdo que Víctor Rodríguez en la charla técnica, como yo no había visto el partido, dijo, bueno muchachos, ya conocemos a este equipo, ya sabemos los puntos vulnerables, sabemos lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que marcar, porque esta experiencia de haber jugado, pim. Y como digo yo siempre, los grandes equipos y los equipos que tienen grandes jugadores, por más que uno hable y todo, y nos volvieron a bailar y nos volvieron a hacer 4 goles, y la verdad que fue una de las actuaciones más asombrosas que yo vi de un equipo contra otro, ¿no? Más allá de que yo también creo que nunca más repitió ese partido Holanda, ¿no? Bueno, eso también deja entrever que la previsibilidad en el fútbol mucho no existe, porque se tomaron todos los recaudos e igual se comieron un baile terrible. Contra los grandes jugadores y contra los grandes equipos no hay nadie que lo pare, porque si no se divirtuaría todo, ¿no? Porque siempre el campeón es el mejor y a veces uno, no sé, un jugador cualquiera, el caso de Messi es un jugador que no sé si la gente tiene dimensión a veces cuando lo critican o de lo que es Messi. Messi es un jugador que hace 3 goles por partido.
Claro. Si la gente supiera lo difícil que es hacer un gol, y lo que deben hablar los equipos contrarios antes de ir a la cancha, bueno, vamos a tener cuidado con Messi, que engancha de derecha para izquierda, y te la pone al segundo palo, y los técnicos se deben cansar de hacer ese tipo de charla, y después empieza el partido, a los 5 minutos te hizo el gol igual. ¿Por qué? Porque la capacidad de Messi supera cualquier otra instancia. Esa es la realidad de los grandes jugadores. Y bueno, y Holanda, volviendo a Holanda, ese equipo tenía grandes jugadores, con un Cruyff que comandaba todo. Bueno, creo que no salió campeón porque tuvo mala suerte, porque el partido final me parece que lo tenía que haber ganado, pero bueno, nos tocó a nosotros padecerlo, ¿no? La diferencia entre quizás el ciclo de Menotti en el 78 y el de Alemania en el 74 fue la organización de la selección, Carlos. Ninguna duda. Nosotros, bueno, ustedes recordarán, nosotros ganamos la eliminatoria con Sívori de técnico. Y ya el otro año ya teníamos otro técnico. Y así se manejaba el fútbol argentino en esa época, un técnico por año, según los resultados que lograse. Me acuerdo de lo de Sívori. Bueno, Sívori creo que se fue también ganando la eliminatoria por un problema con el periodismo, que no se bancaban las críticas. Bueno, se hacía todo mal. Ese Mundial 74, nosotros en realidad teníamos 4 técnicos, más allá de que había un cabeza de técnico que era Cap, después estaba Víctor Rodríguez, que tenía mucha influencia en el equipo, mucha influencia, casi a la altura de Cap, después estaba Baraca y después estaba el Nene Rial. 4 técnicos, ya una cosa muy rara, muy fuera de toda lógica, y una desorganización tremenda en todo sentido. Tremenda. Bueno, había más dirigente por el peronismo que por la AFA. Bueno, si vamos a desorganización, en este ciclo entre el Mundial pasado y el que se va a jugar dentro de muy poco, también hubo 3 entrenadores. ¿Considera que si Argentina le va bien en este Mundial va a ser pura y exclusivamente por Messi? Ojalá, sí, ojalá. Nosotros tenemos el plus Messi que afortunadamente lo tiene Argentina, así que ustedes acuérdense que en el Mundial 86, previo al campeonato, estaba muy difícil el tema. Sí. Y después yo creo que Maradona solucionó todos los problemas, porque no solo que Maradona la rompió, sino que al conjuro de un tipo como Maradona que la rompe, se acoplan todos los demás. Claro. El fútbol es contagio. Cuando uno tiene un crack al lado, juega mejor, le salen las cosas mejor, se agranda. Y ojalá nos pase esto ahora, porque es verdad, nosotros no nos jaramentamos ni de los éxitos, porque si en el 74 salimos campeones después de 4 años de Menotti, y en el 86 salimos campeones después de 4 años de Bilardo, y después subcampeones con Bilardo, y bueno, y ahora volvemos a cambiar un técnico por temporada. Estamos volviendo a los errores del pasado, pero tenemos el plus de Messi, que ojalá sea el Maradona del 86. ¿Es optimista con que eso ocurra? Sí, yo soy optimista, pero tengo que ver la realidad. La realidad es que hoy hay equipos bastante superiores a Argentina, que no son muchos, yo digo España, Alemania y Brasil, que no tienen a Messi, pero hoy están por arriba nuestro en cuanto a lo futbolístico. Ahora, un mundial es un evento donde hay pocas chances, ¿no? Hay que ganar, son 7 partidos, y si uno se arranca con el pie derecho puede hacer estrago y puede mejorar, porque Argentina tiene con qué mejorar. El problema es que hoy por hoy la realidad es que no hay equipo todavía. Claro. Y eso es una realidad. Después me acuerdo que a Bilardo estuvieron a punto de echarlo un mes antes. Sí. Y bueno, y después pasó lo que pasó. Entonces, ojalá que nos vaya bien. Yo creo que nos puede ir bien, sí, pero la realidad hoy es que estamos lejos de 3 equipos. Lo demás me parece que esto se va a dirimir entre 4 equipos como se prevé. No hay otro equipo que pueda hacer sombra ahí, no veo ningún equipo con capacidades como para llegar a la final, pero bueno, estos 3 que nombré son poderosos hoy por hoy. Cuando llegó a River en el 95, ¿era consciente de que tenía mucho más para perder que para ganar por los éxitos que había tenido recientemente? En realidad no reparé en eso, pero sí, es verdad. Me acuerdo que una vez hablando con Francesco, él me decía que, porque ellos venían de salir campeones invictos, claro, con Gallego,
Y me acuerdo que hablando con Francesco allí en una sobremesa me decía, el fútbol a veces tiene cosas que nadie se explica. Nosotros tuvimos un campeonato bastante mediocre, me dijo, pero salimos campeones invictos, una cosa increíble. Claro. Otros campeonatos, jugando mucho mejor, perdimos partidos. Y sí, después de una campaña como esa, donde uno sale campeón invicto, todo lo que venga para atrás se resta, y yo no era del riñón de River. Eso. Claro. Y bueno, creo que el detonante, por supuesto, que fue el partido con Boca, ¿no? El pero 5-2. Ahí yo no me quejo de nada, porque yo siempre digo lo mismo, uno se puede equivocar, pero no arrepentir. Y yo me he equivocado porque yo me fui de River. A mí vino un día el presidente a insinuarme algo que no me gustó, y le dije, mire, el presidente, si usted me viene a insinuar cosas que no corresponden, le digo, estamos en la tercera fase de la Copa Libertadores, estoy jugando con un equipo suplente, porque Pasarela me lleva 10 jugadores de la selección. Le digo, ¿y usted qué pretende? ¿Que salgamos primero? Claro. Bueno, está pasando a River ahora, y sin que le lleven 10 jugadores a la selección. En el campeonato local está en la mitad de la tabla. Seguro. Entonces me hizo una insinuación que no me gustó, y bueno, uno a veces comete errores de calentura, errores de temperamento. Entonces dije, mire, presidente, yo de donde no me quiere me voy, así que si usted me está insinuando que me vaya, yo quédese tranquilo, me voy y se terminó. Si yo, Ramón Díaz iba a venir como jugador cuando yo estaba ahí, claro, porque justo llegaba al final del campeonato y teníamos chance de traer 2 jugadores. Yo le había pedido a Trota y a este chico que yo tenía en Huracán, que ahora me olvidé cómo se llama, Moralito. Huguito Morales. Yo le había pedido a Hugo Morales, y me acuerdo que teníamos chance de incorporar 2 jugadores. Entonces él me dice, no, porque está Ramón Díaz, que vuelve, que quiere jugar un año más. Bueno, y en esa disyuntiva fue cuando yo me voy, y se ve que decidieron en vez de jugador que lo llevaron como técnico, ¿no? Usted ascendió 2 veces con Huracán, aquel del año 90, uno de los mejores equipos que le ha tocado dirigir. Sí, 3, bueno, 2 como técnico y 1 como presidente. Claro, 1 como presidente, exacto, sí. El del 90 es un equipazo. Sí, en el 90 un equipazo, sí. La verdad, muy buen equipo. Equipo ofensivo, con un Delgadito que posiblemente en la historia, no solo de Huracán, sino del fútbol argentino, sea un chico que lo han valorado bastante poco, porque era un jugadorazo. Sí. Esos 10 talentosos que inventaban dentro de una cancha. Bueno, para mí fue un jugadorazo, y ni la gente de Huracán lo reconoce como lo tendría que reconocer. Quizá quien más resaltó el Turco Mohamed. Tenía el Turco Mohamed, tenía Saturno por derecha, el Turco por izquierda, jugaba Delgadito, como digo, de 10, Víctor. Tete Quirós de 5, bueno, y atrás jugaba Cooper y Garré, que no se había traído de Ferro, que ya estaban en el final de su carrera, pero cumplieron a la perfección, porque yo a Héctor lo conocía, que era la experiencia que yo necesitaba para ese equipo, y la verdad que hizo un campañón. Ese equipo salió campeón, creo, 4 o 5 fechas antes. ¿Y por qué cree que Gastón Casas, yendo al ascenso del 2000, Gastón Casas nunca pudo repetir el rendimiento que tuvo en ese Huracán que logró el ascenso? Sí, es verdad, en el segundo ascenso había 2 jugadores superlativos en Huracán, que eran Gastón y Lucho González. Gastón, un jugador completísimo, un zurdo goleador, un jugador bárbaro, pero bueno, no sé, hay jugadores que crecen y otros jugadores que se van apagando. Gastón creo que después se fue a España, pero nunca más repitió. Huracán, no se olvide que en esa época tenía a Montenegro, tenía a Gastón Casas, tenía a Peralta, Sisto Peralta, tenía un par de jugadores bárbaros, de mitad para adelante, ¿no? De mitad para atrás estaba bastante endeble, y bueno, pero lo de Gastón sí es algo. Creo que Gastón podría haber sido mucho más de lo que fue a nivel mundial, porque yo creo que ni jugó nunca en la selección tampoco, y era un jugador bárbaro. La final de Banfield frente a Colón en Córdoba fue la que más sufrió. Y eso me parece que entra en los libros Guinness, ¿no? Sí. Ir 4 penales abajo es algo que no se puede entender, no se puede entender lo que pasó, pero bueno, pero pasó, afortunadamente pasó, porque, a ver, nosotros en el campeonato era 2 ruedas, ¿no? Sí.
una paradoja que es lindo para explicar, como para explicar en el sentido de decir, bueno, ¿por qué Banfield fue campeón? Algún mérito tuvo. Sí, nosotros le ganamos a Colón en Santa Fe 2-0. Sí. Y en Banfield 7-0. Sí. Y después, bueno, la segunda rueda medio nos pinchamos y Colón en una arremetida violenta nos empató el último partido para jugar. Pero bueno, si juegan dos equipos, una final para ascender, y los dos partidos que jugaron ganaron 9-0, algún mérito de Banfield le va a haber. Ahora, después lo que fue el partido fue rarísimo, ¿no? Porque ellos erraron un penal en el partido, una gran actuación de Puentedura, gran actuación. Y después, bueno, en los penales, íbamos 2 penales abajo en la serie de 5, Gabriel atajó los 2 penales que quedaban y después, penal a penal, le ganamos el partido. La verdad, una alegría bárbara, muy sufrida, pero bueno, un ascenso al fin. Yo le confieso algo, soy hincha de Colón, en mi vida sufrí tanto por un partido de fútbol como ese. Aparte había mucha gente de Colón, me acuerdo que duplicaba la gente de Banfield y... Sí, me imagino como hincha de Colón lo que se debe sufrir porque, la verdad, erraron un penal, después en la serie también, sí, debe ser... y aparte, en realidad, sí, me acuerdo que teníamos a Wenzel lesionado y jugó Diego Díaz, este chico que hoy está... Y no llegamos al arco nosotros. Y encima nos expulsaron un jugador. Sí, claro. Y no llegamos, creo que expulsaron hasta Fusa, ¿no? Algo así. Sí, y no llegamos al arco en todo el partido. Y bueno, después a los penales, tratar de ir a los penales de la mejor manera, ¿no? ¿Notó algo raro la semana anterior en el 15 de abril frente a Unión? Se habló mucho antes de ese partido. Sí, claro, porque la gente de Unión... quería, sí, ese fue un partido rarísimo, sí, me acuerdo que ganamos, se me escapa. 2-1, no hubo duda de que Unión ese día fue para atrás, eso de hace muchos años, sí, me acuerdo que hubo un gol, lo que me acuerdo que la gente de Unión gritaba los goles de Banfield, ¿no? Esa rivalidad, a veces mal entendida, bueno, sí, un partido rarísimo, sí, el segundo gol me acuerdo que creo que Roldán lo hizo, que se fue solo. Delfino, si no me equivoco, lo hizo, Delfino, sí. Sí. Bueno, Carlos, la verdad, una muy linda charla hemos tenido, agradecemos por su amabilidad y predisposición, y bueno, lo saludamos y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, le agradezco mucho el llamado, este momento agradable que pasamos, así que un abrazo a toda la gente de Santa Fe, y gracias por llamar. Adiós. Muy bien, entonces, Carlos Babington, bueno.